Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde hablamos de dinero de una forma diferente. Desde nuestra propia mirada, siendo mujeres y financieras. Tengo el placer de compartir esta conversación con la Clau de Billetera Expansiva. Y yo con la Palo de Finanzas Sanamente. Así que empecemos hablando de dinero en femenino. Hola, aquí estamos en un capítulo donde vamos a hablar de un tema bien interesante que son las creencias limitantes y el dinero. Pero, ¿qué son las creencias limitantes? ¿Qué son las creencias, básicamente, como en términos generales? Son las cosas que tenemos tan arraigadas en nosotros que creemos que son una realidad, básicamente. Ni siquiera las cuestionamos, las tenemos automáticas ya incorporadas. Y de hecho hay un par de experimentos, uno que se hace con pulgas y uno que se hizo con elefantes, o sea, en realidad más que experimento de observación de las creencias. Y es que tú metes un montón de pulgas en un frasco, las cierras y la pulga después no salta más alto que la tapa, cuando antes saltaba más alto que la tapa, porque después de varios días de intentarlo al chocar, se da cuenta que siempre choca y chocar duele, entonces deja de intentar saltar más alto. Y después cuando tú sacas la tapa, lo dejan de intentar, porque ya se convencieron de eso. Y por otro lado, tenemos también un ejemplo que es de los elefantes, que cuando son chiquititos los ponen a un árbol, los atan a una cuerda y ellos tratan de arrancar, pero el árbol los retiene. Y cuando ya son elefantes adultos y podrían fácilmente botar el árbol, ni siquiera lo intentan. Entonces, ¿por qué pasa eso? De eso vamos a hablar hoy día. Qué pena el ejemplo del elefante. Qué triste, ¿cierto? Sí, triste. Es triste. Yo creo que es bueno decirlo porque a veces uno hace esa reflexión con uno mismo, como hoy tal vez, ¿qué tanto creo que no puedo contra algo? Sí. Simplemente porque lo creo y no me lo he vuelto a cuestionar, porque podrían liberarse si quisieran, de alguna forma. Claro. O sea, eso es lo triste, saber que podrían liberarse si quisieran, pero ya ni siquiera lo intentan. Sí. Entonces, ¿qué son las creencias limitantes? Bueno, las creencias, en realidad, las creencias, no le vamos a poner este segundo nombre, son pensamientos repetitivos, que después de repetirlos varias veces, o de volver a pensarlos, se vuelven obviamente en creencias. Y se dice que son creencias limitantes cuando no nos permiten estos pensamientos avanzar en nuestros objetivos. O sea, no nos apoyan como para bien, sino que nos limitan en la vida. ¿Ya? Entonces, pero también, claro, las creencias, bueno, y las otras creencias se llaman creencias potenciadoras, o usualmente se llaman así, que son las creencias que sí nos potencian a avanzar en la vida. Entonces, las limitantes son las que nos mantienen ahí como difícil moverse. Y que funcionan obviamente como un filtro todas las creencias, para como entender cómo nosotros percibimos, bueno, en este caso al dinero, y que estas creencias les voy a decir un poquito más adelante, cómo puede ser que hayan crecido, se hayan generado estas creencias en nuestra cabeza. Ya, pero un ejemplo muy particular, y que hoy que yo lo escuchaba mucho y por favor que se lo sáquenselo de la cabeza, es esto de que gestionar el dinero es para tacaños. Y con ese ejemplo se pueden dar cuenta que muchas personas a veces no gestionan o no hacen su presupuesto, no se preocupan de cómo gastan su dinero mensualmente porque creen que el hacerlo, el hacer el presupuesto o el preocuparse es porque tengo necesidad o es porque soy tacaña, porque no quiero gastar. En vez de pensar que hacerlo es para vivir mejor, de hecho. Sí, y yo diría también que algo que en relación a ese mismo sistema de creencia, el tema de la gente abundante gasta sin pensar, como que en el fondo la plata va a llegar, Dios proveerá, ¿cierto? Me lo merezco, todas estas Me lo merezco. De los sistemas de creencia que tiene que ver con que la gente que realmente tuviera un buen vínculo con la plata no está pensando ni calculando cuánto gasta. Eso no es cierto, es un sistema al revés. Yo siempre digo que todo eso que la gente cree que es abundancia, finalmente es pura escasez. Porque las personas abundantes
saben lo que tienen y saben que no necesitan tener cosas que no pueden pagar. Por lo tanto, Sí. lo que tienen les basta y no gastan en cosas que no pueden pagar. Porque nada más escasez o mentalidad de escasez que salir a pedir plata para pagar el doble por algo, por quererlo de forma inmediata. O sea, ¿qué más mentalidad de escasez que decir, quiero este celular hoy día, así que me voy a endeudar y voy a pagar el doble por ese celular porque lo necesito tanto hoy que estoy dispuesta a pagar el doble? Eso es escasez. Estuve dispuesta a gastar el doble de dinero por lo mismo. Eso no es abundancia. Entonces, solo por una necesidad que ni siquiera realmente tengo, probablemente. Es una necesidad que me creé o que el marketing me creó, pero que no es real. Y gestionar los sistemas de creencia es súper importante. Y para eso hay que evaluar qué de lo que yo digo o de lo que creo puede estar impactando mi relación con el dinero. Y bueno, lo que les decía antes, ¿cierto? El yo me lo merezco, no, es que la gente que hace presupuesto porque en realidad es amarrete, ¿cierto? En mano de guagua, es tacaña, o gente que es mezquina porque no gasta en nada. En realidad el valor que yo genero, lo genero para darme bienestar a mí, no para darle bienestar a todo el mundo. Cada uno se debería dar el bienestar que requiere para estar bien. Entonces esto de que si al que le está yendo bien tiene que como que invitar a todo el mundo, ¿por qué? O sea, como que también eso es como muy propio del sistema de creencia, como, el que más gana debería casi que pagarle la cuenta a todo el mundo, pero ¿por qué? Si esa persona está ganando para su bienestar, no para pagarle la cuenta a todo el mundo. También otro tema del sistema de creencias que afecta mucho es el mercado del dinero es un casino. ¿Ya? Las inversiones son un casino, es una ruleta, en realidad es como meterse a apostar, ¿ya? Entonces yo ahorro, yo no invierto, porque yo ahorro, tengo mi plata yo aquí segura y yo no invierto, porque yo no voy a arriesgar mi plata en el casino del mercado del dinero. Bueno, eso es un sistema de creencia que lo que hace es alejarte de multiplicar tu dinero, en términos bien concretos. Nadie se hace millonario, ni aumenta patrimonio, y aumenta de alguna forma su capital ahorrando. O sea, acumula, ¿cierto? Genera una acumulación, pero no va a generar una multiplicación de eso que acumuló. Solo va a acumular. Y como hablábamos en otro capítulo en relación a la inflación y la TPM y todo esto, y todos los temas que tienen que ver con las tasas de política monetaria y las tasas de interés para ahorrar, si yo estoy en un momento donde las tasas están bajitas, a veces ni siquiera me voy a cubrir de la inflación. Entonces, aunque esté en renta fija ahorrando, igual voy a perder algo de valor con mi dinero. Entonces, la inversión en realidad es educación. Si uno se educa y entiende lo que está haciendo, no es un casino. ¿Hay instrumentos de inversión que son un casino? Sí, hay algunos que se parecen bastante, es verdad. Para que la gente no caiga en estafa y serle súper honesto, las granjas de rendimiento y un montón de cosas que realmente se ofrecen en redes sociales son hay instrumentos que tienen mucho riesgo, como por ejemplo el futuro, que puede ser como si yo hago trading, juego con expectativas, puede ser que ya ahí lo pueda como asimilar un poquito más. Claro, y lo que te decía, la granja de rendimiento de las criptomonedas, que en realidad no sabemos, ni siquiera sabemos qué hacer con la cripto, imagínate con la granja. Entonces, de alguna forma, hay instrumentos que tienen demasiado riesgo, mucha volatilidad, y es casi un 50 y 50 como en el azar del casino. ¿Ya? De alguna forma, podríamos decir que hay algunos que son así, pero tenemos una gran gama de instrumentos de inversión, yo diría la gran mayoría del mercado de las inversiones, donde uno tiene fundamentos, ¿ya? Y existe el análisis fundamental para decidir si invertir o no invertir. Entonces hay que sacarse esa creencia, porque si yo tengo esa creencia, ¿por qué estudiaría? ¿Por qué aprendería? ¿Por qué me involucraría en el mercado de las inversiones? Si es un casino, no hay nada que yo pueda hacer, es azar. Y entonces me resto de incorporarme a un mercado que me podría generar mucho valor si entiendo cómo funciona. Y otra creencia limitante que yo diría, y que yo creo, Clau, que es la que uno más trabaja cuando hace coaching y mentoring, y esto es que yo soy mala con la plata. Yo soy mala con la plata. Yo soy mala administrando el dinero. No, es que yo con la plata tengo re mala suerte. Como que en realidad a todos les fuera más fácil usar el dinero, como que siento que para todos es más fácil usar el dinero que para mí, o tomar decisiones financieras que para mí.
Y bueno, y si yo creo que yo soy mala con el dinero, adivina qué va a pasar. Voy a ser mala administrando el dinero porque me generé una identidad. Me dije, soy mala. No dije, tuve un mal momento, tomé una mala decisión, hice algo equivocado en algún minuto, porque eso nos pasa a todos los que administramos dinero, que en algún minuto podemos pisar en falso, tener una creencia o tener una expectativa que no se cumple. Eso es parte de ya los procesos de la vida, básicamente, no del dinero. Sino que vivir es un poco que a veces pasen cosas que no están en mis planes. O sea, me pongo con un restaurante y justo viene una pandemia y digo, chuta, qué mala decisión, pero no tengo la culpa. En realidad pasó algo súper inesperado en ese contexto. Entonces, uno siempre está sometido a que pasen cosas que no estaban en mis planes. Entonces, tuve un evento donde tomé una decisión que no fue la mejor. Pero no es que yo sea siempre una persona mala con la plata o torpe administrando el dinero. Pude haber cometido errores, pero no es que yo tenga una identidad de que soy mala usando la plata. Porque si yo ya creo eso, entonces ¿de qué podemos hablar? Nada, no hay nada que corregir si tú eres malo con el dinero. Eso nos genera una creencia bien terrible, y también esta idea de que si yo pienso en mí, soy egoísta. Entonces, o yo soy mal administrando el dinero, que es una visión que la gente tiene, y otra visión también muy común es que si yo no le comparto mi éxito a todo el mundo, en realidad soy una mala persona, soy una persona egoísta. Si no le salvo la vida a todo el resto de la gente, en realidad qué mala soy. Cuando, como les decía al principio, el dinero que nosotros generamos es para resguardarnos a nosotros. Esto muy de la mascarilla en los aviones. Si no me pongo el oxígeno yo primero, no puedo ayudar a nadie alrededor. Esa es como la base. Así que, ¿de dónde vienen estas creencias? Porque a veces, claro, pasa que ni siquiera nos damos cuenta. Como que están súper arraigadas, inconscientes. Y a veces nos pillamos, a veces no nos pillamos. Nos cuesta darnos un poco cuenta. Entonces, ¿de dónde vienen y por qué las tenemos tan como profundas? Puede pasar que las hemos creído desde la infancia porque alguien de autoridad, alguien que nos importa mucho, que pueden ser, por ejemplo, nuestros padres o familiares, nos hacen creer esta situación. Entonces, por ejemplo, puede ser que tu papá te dijo en algún momento como, oye, tú eres muy mala con el dinero, como que estás haciendo. Y resulta que desde la infancia te lo empezaste a creer porque alguien te lo dijo y lo creíste, lo fuiste creyendo, y ahora como una creencia súper arraigada. También culturalmente, por la cultura, la sociedad, por el lugar donde crecemos, por el colegio donde vamos, por la universidad donde estudiamos, por el barrio donde vivimos, por los amigos, etc. Se nos van creando algunas creencias. Por eso, por ejemplo, yo que soy que soy traveler, que me gusta viajar por el mundo, me doy cuenta de que he derribado muchas creencias por insertarme en otras culturas, porque finalmente es como terapia de choque la cuestión, donde uno ve cómo funcionan las cosas de otra forma, en otras culturas, y tú dices como, chuta, pero en mi cultura funciona así, mira, esta lo hace diferente. Y claro, y uno cree que funcionaría así en todos lados, y al final te das cuenta que no. Y de experiencias personales, por ejemplo, esta creencia de yo soy mala o malo con el dinero, de porque tuvimos experiencias personales que nos hicieron pensar que había un fracaso. Por ejemplo, me endeudé un montón y lo hice durante un tiempo, o no puedo hacer presupuesto, no lo entiendo, no me sale, o yo soy mala con las matemáticas, que no tienen nada que ver con la finanza, porque pues la finanza hay que solo sumar y restar, nada más, y ahora con la calculadora igual es lo mismo. Pero por estas como experiencias personales que de alguna forma se pueden haber repetido, y te hacen al final pensar como, es que la verdad, mira, me pasó tantas veces que yo creo, y ya me lo creí totalmente, que yo soy súper mala con el dinero. Y lo que decíamos, o sea, cuando recién decía el tema de la influencia desde la infancia,
como de repente algo se puede como agudizar, ya esta idea como, es que, por ejemplo, un clásico es como el dinero no cae de los árboles o la plata se consigue con sacrificio, que es algo que se escucha mucho como en la formación familiar, como desde la infancia, como de, es que estoy trabajando porque si no trabajo no hay plata, como que un poco eso de que siempre tener dinero tiene como un costo de un sacrificio asociado. Culturalmente también eso se fomenta, entonces en tu casa te lo dicen, socialmente es lo que uno más escucha entre las personas, bueno, pero si es que la plata no alcanza, no, pero es que está todo tan caro, entonces se vuelve como a reafirmar la creencia. Y después a mí yo voy y me pasa que para ganar bien resulta que me tengo que meter un trabajo que me implica todo mi día, toda mi vida, todo mi tiempo, que a mí me pasó en algún minuto. Entonces uno va diciendo, efectivamente, si uno quiere que le vaya muy muy bien, tiene que sacrificar todo su tiempo, hasta su bienestar personal, hasta su salud, porque ese es el costo de tener dinero. Eso es una creencia. En algún minuto cuando lo detecté como una creencia fue como, qué impresionante, llevo toda mi vida viviendo bajo esta creencia y haciendo todo bajo esta creencia. Pero ¿qué pasa si cuestiono la creencia? Entonces, ¿cómo hago para identificar dónde están mis creencias limitantes? ¿Cierto? ¿Cómo descubro esto para no estar aferrada? Porque también uno termina aferrándose y a veces uno se pilla diciendo cosas así. La otra vez yo, muy de creencia limitante que no quiero heredar en mis hijos. Entonces, fui con mi hijo al supermercado y pongo este ejemplo porque probablemente le ha pasado a muchas personas, no solo mamás, sino personas que se lo dicen a sobrinos, amigos, y va fomentando esta creencia limitante en otras personas. Fuimos al supermercado y mi hijo quería unas galletas y yo voy y le digo, hijo, no hay plata. No hay plata para eso. Y mi hijo, ya, no tenemos plata. Y me devolví, como que cuando me pillé diciendo me devolví, le dije, hijo, en realidad sí tengo plata para comprarte un paquete de galletas, porque ¿cómo no voy a tener plata para comprar un paquete de galletas? O sea, como, realmente sí tengo, hijo, pero creo que no vale la pena comprar ese paquete de galletas porque ya tenemos suficientes en la casa, no te hace bien y mejor no la vamos a llevar. Porque para mí era lo más fácil decirle no hay plata. Pero ¿qué le estoy diciendo en el fondo? Que no hay 200 pesos en la casa para comprarse un paquete de galletas, o 300 pesos, 400, lo que sea. Pero no era un monto realmente relevante como para decir que no hay plata. Y así uno va generando en pequeñas cosas un sistema de creencias que hereda, que le deja a un otro, y a veces uno lo hace como entre amigos también, y va fomentando estas creencias sociales, familiares, arraigadas, culturales, hasta adultos. Entonces, en algún punto, para poder batallar esto hay que reflexionar de lo que uno dice, ser consciente de cuando uno habla del dinero, cómo habla de la plata, qué dice, cuando uno quiere restarse de algo, qué términos usa, porque está bien no querer gastar plata en algo, pero no es porque no tengo, es porque elijo hacer algo diferente, probablemente. Y ahí también uno empieza a perder esta sensación de que si no consumo todo, estoy asumiendo que soy una persona que no tiene. Porque en realidad no es que dije que no porque no tengo. Dije que no porque le dije sí a otra cosa. Dije sí a ahorrar, dije sí a invertir, dije sí a tener tranquilidad financiera. Y no dije no tengo porque soy una persona que le falta. Cambiar, que decir no a algo no tiene que ver con que tenga una escasez. Digo no a algo porque mi costo de oportunidad, porque mi alternativa es sí a otra cosa. Entonces, cómo nos comunicamos afecta mucho nuestra relación con el dinero. Y también a veces decir, ¿esto es así? O sea, ¿es verdad que todo el mundo que tiene plata tiene altos niveles de sacrificio? ¿Es verdad que todo el mundo que le va bien sacrifica mucho de su vida? Nos vamos a dar cuenta que no es cierto. Que la plata no tiene que estar necesariamente vinculada al sacrificio. Y que efectivamente el dinero no sale de los árboles. Efectivamente, como que eso, sí, es verdad, el dinero no sale de los árboles, pero eso no implica que sea algo difícil de conseguir necesariamente. O sea, también eso es una creencia limitante, como atribuirle tanto poder a una frase, ¿ya? Como también mirar desde ahí. ¿Y cómo transformar eso entonces? ¿Cierto? ¿Cómo lo trabajamos para poder transformar eso? Es un proceso, y por eso se hace coaching y mentoring de alguna forma. Porque hacerlo solo es difícil, ¿o no, Clau? Sí, o sea, necesita, yo creo que ese espacio de conversación de estas, bueno, en el coaching se llaman estas como preguntas poderosas,
empezar a preguntar, a ver, cómo investigar y por qué, y ahí como que, uy, sí, ya, a ver, como pillé otra, como, ¿verdad? Que era así, uy. Yo tengo un coaching que me dijo la primera sesión, como, ¿qué onda, Clau? Esto es como terapia de shock. Sí, perdón, como, pero en verdad, claro, le ha servido un montón al final. Sí, en realidad hablar con otros, hablar de plata, Sí. la dialéctica, como cuestionar, ¿por qué? Yo también me Sí, pasa con una coaching como, ¿y por qué el endeudamiento? No sé qué. Ah, no sé, es que mi familia siempre se usó la deuda, entonces como que nunca lo había pensado claro, en realidad. Y es como, claro. sí, es que en realidad en mi casa siempre como que en mi familia el ítem deuda existía. Entonces me creí que en realidad parte de vivir era estar Sí, endeudado. Y es como, wow, normal, no, no tiene que ser así. Y fue como, claro. en realidad puedo elegir no endeudarme. Y fue como, Sí, sí, puedes elegir endeudarte y vivir de todas tus posibilidades. Y es como, uy, pero que parece simple ahora que lo hablé. No, pues que no es simple, porque estaba muy sí, arraigado en ti. Necesitaste sí, hablar con otro que te dijera de sí, repente, no necesariamente hay que hacerlo de esta manera. Entonces sí. reflexionar, cuestionar de dónde viene Re- y estar dispuesto a que alguien te diga, ojo, y tomártelo bien, mm, porque también los sistemas de creencia a veces nos hacen ponernos a la mm, defensiva, como, ay, está cuestionando lo que yo creo, ¿por qué? A veces es bueno abrirse a que alguien te cuestione para decir, a ver, voy a darme una vuelta y no tomártelo personal. Porque aunque te mm. lo hayan dicho de mala manera, que a veces pasa, puede estar diciendo algo en el fondo que tiene razón y te haga reflexionar. Sí, también como una vez ya identificada que hacía la palo esta reflexión, también como, a ver, ya, pero ¿cómo las cambio? Porque ya las identifiqué, pero ¿qué hago ahora? ¿Cachai? Entonces, una cosa que puede ser es hacer lo mismo de cómo las creamos. Por ejemplo, de si hoy tengo a alguien que es súper influyente para mí, una persona que me importa mucho lo que diga, por ejemplo, un hermano, un esposo, una esposa, etcétera, como decir, como preguntar a esa persona también, como tú crees que yo soy mala con el dinero, por ejemplo, y esa, aunque suene como muy liviano, como decía la Palo, esas cosas realmente nos pueden empezar a ayudar a generar el cambio. Y también demostrarnos a nosotros mismos que la narrativa que nos hemos dicho internamente de yo soy esto o no, eh, también demostrarnos que podemos actuar distinto. Y al final es un poco complicado a veces con las creencias porque cuando están sobre todo muy arraigadas que cambien de un día para otro, no van a cambiar de un día para otro. Pero cada vez que vamos mostrando a nuestra mente, como mira, sí, yo era mala quizás, o yo creí que era mala, pero yo mira ahora cómo lo hago bien y quizás la primera vez no, la mente va a decir, ya, pero fue un caso excepcional. Tuviste suerte, chao. Pero quizás la segunda, la tercera y así como hacer este trabajo de a poquito muy de hormiga nos puede ayudar a transformar y darle como solución a esas creencias. Y por último también decirles que abundancia, bueno, como decía la Palo, a veces la abundancia estaba muy mal utilizada. La abundancia también es este paradigma de creer que yo soy valiosa por lo que soy y no por lo que tengo. Así que también el valor de quién soy yo, quién eres tú, quién es la Palo, quiénes somos nosotros, va definido por quién soy. Y no hay nada más escaso escaso en realidad que pensar que a mí me define lo que yo tengo. Tal cual. Que lo que está afuera es lo que define lo que soy. Cosas que se pueden comprar definen quién soy. O sea, no. Sí. Eso es muy de escasez. Porque la abundancia yo Sí. no necesito demostrarle a nadie quién soy. Yo sé quién soy. Tiene que ver con eso. ¿Sí? Entonces, como, no es, ni siquiera es como decir que esa palabra no se utilice, sino que aprender a utilizarla bien porque está muy manoseada. Muy manoseada por el marketing para que la gente consuma. Sí. Y ahí la red de apoyo, rodéense de personas positivas que las incentiven de la forma correcta. Eso puede hacer toda la diferencia. Si estás en un grupo de 6 personas que solo se quejan y son víctimas del sistema, tú vas a ser la séptima persona. Sí. La queja también es súper escaso, como la queja trae no, más escasez.
no somos víctimas del sistema, somos protagonistas de nuestras decisiones, nos hacemos cargo, hacemos lo que hay que hacer para vivir bien y nuestro destino está en nuestras manos y hay que hacer lo que hay que hacer para estar bien. Si estás con 5, 6, 10 personas que creen eso, tú vas a ser la 10, la 12 que cree eso. Entonces, rodéate de personas que tengan pensamiento positivo, que se ajusten a lo que tú quieres y a veces implica tomar distancia de algunas personas que es más fácil quejarse y culpar al resto todo el tiempo de sus situaciones. Y la educación financiera también aquí, clave. O sea, cuando uno se educa y entiende, se da cuenta que se rompen ciertos mitos, ciertas creencias. Incluso cuando hablamos de que el dinero requiere de mucho sacrificio. Hay gente que genera ingresos pasivos todo el tiempo, sin ningún sacrificio. O sea, metieron la plata ahí, esperaron lo que había que esperar, pasó el tiempo, pero no tuvieron que matarse en su día a día y dejar de ver a su familia y dejar de tener salud para poder generar plata. No es cierto. Hay gente que lo logra con mucha tranquilidad, pasándolo bien, pero para eso se educaron financieramente. Entonces, ahí, educarse, la red de apoyo y estar dispuesto a cuestionarse y salir del papel de la víctima, como de que las cosas me pasan. Las cosas no nos pasan. Hay cosas que no están en mi control y es cierto, pero cuando yo logro entender en qué sí puedo ingerir y dónde está mi ámbito de competencia, de alguna forma retomo el poder. Entonces, elijan con quién se juntan y de qué hablan. Ese es mi consejo para cerrar. Sí. Oye, Pablo, tenemos una noticia que darles para cerrar este capítulo igual. Así es. Este va a ser el último capítulo de la primera temporada de Dinero Femenino. Vamos a volver, eso es seguro, pero nos vamos a tomar unas semanas de descanso. También reprogramar nuestros temas, calendarios, así que también si quieren apoyar y también decirnos quizás qué temas que podemos incluir, bienvenidos, nos pueden contactar por YouTube, por Spotify, por Instagram, pero más que nada contarles eso, que vamos a estar unas semanas fuera antes de empezar con la segunda temporada. Hay que descansar. Necesitamos descansar y en realidad seguir así todas las semanas. Esto es tiempo y así que finalmente vamos a poner una pausa para volver con todo y ojalá nos puedan dar ahí los temas que quieren que hablemos, que les interesaría escuchar, para también hacer nuestras pautitas en torno a lo que vayan necesitando. Muchas gracias por haber escuchado todos estos capítulos, por ser parte y prometemos volver con más temas porque lo creemos necesario, ya sea para 5 personas, para 1000 personas, pero hablar de plata siempre es necesario. Así que muchas gracias. Gracias, chao.